Señoras y señores, continuamos con las entrevistas a los distintos dirigentes y líderes del Movimiento 5 Reformista de América Latina, que camina al sexto foro liberal clásico latinoamericano que va a organizar Perú y que nos integra en discutir la resolución de muchos problemas que vivimos todos en nuestro continente. Quien viene es alguien que vive en un país que nos preocupa mucho, que es Venezuela. Él es un joven de 23 años, su nombre es John Bastidas, pertenece al partido Creemos, el partido más joven o más lleno de jóvenes que tiene el foro en Latinoamérica. Y por eso lo recibimos con el cariño que se merece, porque son chicos que tienen el entusiasmo de poder cambiar la realidad dura y difícil que vive el país llanero. John Bastidas, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. De verdad, agradecido por todas las palabras que han manifestado y por la presentación. Es un honor y un verdadero placer. ¿Cómo es vivir hoy en Venezuela? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es la vida de ustedes? Bueno, en realidad la calidad de vida en Venezuela está subsumida a miseria, oprobio, depresión económica, una hiperinflación de verdad que hay un punto que es demasiado descontrolada, que la moneda se devalúa sistemáticamente a diario. O sea, los precios de los productos y servicios están, valga la redundancia, un precio hoy y ya mañana está mucho más elevado, evidentemente. La economía es una economía negra. Es más, la moneda que predomina ahorita es el dólar. El dólar incluso es la moneda que se utiliza para hacer las transacciones comerciales, a pesar de que el país no está dolarizado. Pero el dólar es la moneda que funge como la que permite para transar específicamente. Inclusive hay más dólares en Venezuela en el mercado que nuestra propia unidad monetaria, que el mismo Bolívar. O sea, es bastante delicada la situación y los productos y servicios, los precios son demasiado elevados. Las personas con el salario mínimo no pueden subsistir, las personas tienen que recurrir a otros medios para obtener ingresos. Es una situación bastante fuerte. Los servicios públicos, que están completamente estatizados, o sea, el Estado tiene el control de todo, están colapsados. Los hospitales carecen de materiales e instrumentos necesarios para efectuar correctamente su servicio. El sistema eléctrico nacional es devastado. E inclusive, no es una sorpresa para nadie que en el 2019, precisamente en fecha de marzo, hubo un apagón nacional, que eso fue una noticia a nivel internacional. El agua potable, hay ausencia de agua potable. Inclusive las aguas no están siendo tratadas. Eso conllevó a que en el 2016 hubiera una gran epidemia en ciertas regiones de Venezuela de sarna. De repente hay personas que tú ven que tienen bastante dinero, pero es porque trabajan con el gobierno, o como aquí uno le dicen, en los enchufados, y ve la otra realidad. O sea, te metes a un callejón de Venezuela donde hay niños en miseria, decadencia, falta de educación, una pobreza bastante asentada, diría yo, inclusive hasta pobreza extrema. Nosotros no hemos tenido que afrontar esas adversidades. Tenemos que recurrir a emigrar, buscar otros países para nosotros florecer. Y bueno, la corrupción Sí, desmedida. Venezuela está en el quinto país, perdón, más corrupto del mundo. El primero es Somalia. El quinto país más corrupto del mundo es Venezuela, según las estadísticas del índice de percepción de corrupción. Inclusive ya vemos lo delicado que está la situación. Y lamentablemente lo que implementó el gobierno venezolano durante estos 20 años, precisamente a partir de 1999, fue una romantización, que se romantizara la pobreza. El gobierno hizo un énfasis en aplicar mucho la mediocridad como base estructural de argumental. O sea, simplemente de que los ricos, había que argumentar de que los ricos eran los malos, que los empresarios eran los que nos explotaban. O sea, siempre vendían ese discurso que lamentablemente ya es parte ya de la mentalidad. Es un hecho muy triste del venezolano de verdad. Es parte de la mentalidad del venezolano esa dependencia del Estado, está demandando el Estado precisamente todo, pero es producto o consecuencia de ese estatismo desmedido e irracional que se implementó aquí. Aquí el gobierno también ha involucrado mucho un adoctrinamiento, al punto de que se le rinde culto a los políticos, sobre todo
a Hugo Chávez. Hay parques, plazas que tienen ya el nombre de Hugo Chávez. Usted entra a una oficina pública a ver un cuadro de Hugo Chávez. Transformaron completamente y corrompieron la figura de nuestros próceres de la independencia y colocaron las que a ellos mejor les parecían. De verdad que hay un cambio, una perversión de todo lo que aquí simbolizaba la institucionalidad en el país. Todo eso fue desplazado. Aquí se implementó una mediocridad, aquí se implementó la romantización de la pobreza, la dependencia constante del Estado. Hay un paternalismo estatal nocivo y de que los políticos son como dioses intocables o deidades intocables que de verdad representan una salvación y en virtud de la cual los ciudadanos tienen que rendirle culto. No, o sea, ya no se le ve al político como un servidor público, sino como una deidad que hay que rendirle tributo. Lamentablemente, esa es parte de la mentalidad de muchos venezolanos, de su cultura. Dime, no hay fórmulas hoy para sacarlos a ellos. Hay una oposición mala que es más bien una oposición que ellos necesitan. Y yo los veo más como aliados de ellos que como opositores de ellos. Mala, sin perspectiva, de izquierda, en fin, inservible, inútil. Y también están colgados de la teta del Estado, viviendo de los privilegios que éste le puede dar. Frente a eso, nace con una expectativa eh, de poder cumplir con un objetivo, llevando un discurso que en América Latina ya empieza a caminar, que es el discurso de las 5 reformas. ¿Cómo así ustedes se vincularon a esta expresión política en la que estamos nosotros? Bueno, en realidad en función de las opiniones que se hacían y se diseminaban por redes sociales y por el constante estudio que se hacía de las políticas liberales, todo lo referente a la doctrina liberal. Nosotros buscamos fundamentación filosófica, política, económica que nos permitiera adquirir conocimiento y en función de eso asentar con mucho más crece nuestras propuestas políticas en realidad. De ahí surgió y de verdad que nosotros necesitábamos ser parte de un programa serio, de un programa que nos elevara mucho más allá de simplemente quedarnos como una alternativa o una posible esperanza. De verdad que nosotros estamos en la constante lucha, por así decirlo, de situarnos como una opción viable. Ahora, dime una cosa, ¿cómo va el trabajo? Porque ustedes están muy separados en distintos sitios. Creo que hay gente aquí en Perú, hay gente en Brasil, en fin, ¿no? No sé Sí. cuántos serán en Venezuela, pero el trabajo de acción política hay que organizarlo. ¿Cómo va eso? ¿Es difícil hacer un trabajo así? Sí, sí, aquí es muy difícil hacer ese tipo de trabajo. Obviamente habría censura. Y cualquier persona que de alguna manera sea una influencia positiva para la población y que vaya en contraposición a las ideas del gobierno, lamentablemente va a estar entre su mira y va a ser un peligro exponencial para su propia persona y a los grupos que representan. Cualquier persona que de alguna manera resulte un cambio positivo para la mentalidad del venezolano y que sea adverso a las ideas del gobierno, a ellos les preocupa y ellos buscarán la manera de quitarlo del camino, de desplazarlo. Es muy difícil hacer ese tipo de cuestiones en Venezuela, de verdad. Igualmente pasa con la oposición también. Si ellos ven que algo es un peligro, ellos, como son colaboracionistas, igual que el gobierno, son socialistas, buscarán la manera de desplazar. De verdad, o sea, a tomar acción política aquí en Venezuela bajo este panorama, porque aquí hay instituciones, pero no hay institucionalidad. Entonces, estamos como trancados. Es un juego muy difícil y delicado, en serio. ¿Y qué han pensado hacer? ¿Por dónde caminar? ¿Por dónde andar? Hay que ver cómo vencer al enemigo. Y no es solo el enemigo que está en el poder, también el otro que está en la oposición es un enemigo. Y como dices tú, ninguno de los dos va a querer perder los privilegios. Uno trafica con las esperanzas y el otro nos sumió en una miseria oprobio nunca antes vista sin precedente en Venezuela. El país jamás había experimentado una crisis de tal naturaleza. Es bastante impactante, sobre todo para los venezolanos. Hace como un mes, más o menos, era un dólar. El salario mínimo constituía un dólar. Increíble. Por eso es que, como dice Von Mises en su libro Acción Humana, de todas maneras, por supervivencia, el individuo es creativo
y busca ofrecer bienes, productos, servicios, soluciones en el mercado, en el intercambio con otros individuos. Y siempre va a funcionar ese intercambio. O que lo llamen mercado negro, lo llamen la informalidad, les digan ilegítimos, los traten como delincuentes, ahí se vuelve a regenerar el capitalismo. Sí, las personas aquí buscan alternativas, otros trabajos, muchas personas han recurrido al emprendimiento y algunos individuos les ha ido bastante bien. Ujú. Pero eso, las personas buscan otras medidas para obtener ingresos. Las personas no, o sea, en su sano juicio, la gente no se queda con el salario mínimo. A mí, bueno, a mí nunca me ha parecido, por un cierto tiempo a mí nunca me ha parecido eso de establecer un salario mínimo por decreto. Yo pienso que el salario se Eso, debe regir por la eso. ley de oferta y la demanda, indiscutiblemente. Cuando aquí en Venezuela empezaron a escasear los productos y servicios de primera necesidad, era precisamente por esa regulación excesiva. El gobierno tenía fijado un control de precios. Eso frente a una devaluación, había un exceso de demanda, obviamente a esos precios. Los precios no podían subir en virtud de esa regulación, de trancar los precios, y Ujú. eventualmente lo que vino fue una escasez. Y posteriormente, en un mercado negro, donde se vendían los productos y servicios, que eran los denominados bachaqueros, que vendían los productos y servicios a precios estratosféricos, de verdad. Y sigue habiendo esas regulaciones, pero la han- los productos y servicios están ahorita en el mercado. Sí, por ejemplo, la harina pan se puede encontrar, pero no todas las personas pueden adquirirla. No tienen, no, muchas personas no tienen el poder adquisitivo para adquirirla, en realidad. Claro, Las además, personas, la gran fuente financiera son las remesas que mandan de fuera. sí, Esa es la gran principalmente, fuente financiera. Pero esa fuente financiera se gasta en el mercado negro, en el intercambio, alguien la invierte en algo para vender algún producto. O sea, allí empieza a darse la vuelta de un circuito, ¿no? Empieza a desarrollarse. Esta es la demostración más clara de que el capitalismo es una acción natural. Mira, acá en el Perú, por ejemplo, con esto de la pandemia, que nos cerraron, cuarentena, han quebrado muchas empresas y ha aumentado en una cantidad bárbara, inmensamente bárbara, la informalidad. ¿Qué cosa es la informalidad? La gente que se quedó sin empleo de un día para otro y tiene que vivir, tiene que pagar el colegio de los chicos, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que comprar medicinas, tiene que comer, ¿no es cierto? Él y su familia. Y entonces se metió a hacer el trabajo del informal, a intercambiar productos. La esposa empezó a vender lasaña, el hijo empezó a hacer delivery en bicicleta, él empezó, puso un cartelito en su automóvil, se puso a hacer taxi. Vaya uno a saber lo que inventaron en el camino. Pero esa es una acción humana que no lo puedes impedir. La gran demostración que frente a la mentira comunista no funcionan tus decretos, no funcionan tus órdenes, no funcionan tus leyes, no funciona tu planificación, no funciona, hermano. Funciona mi espíritu emprendedor. Funciona lo que yo tengo que hacer para mantener a mi gente. Funciona lo que yo imagino por dónde ir, ¿cierto? Eso es lo que funciona. Por lo tanto, que tú te pongas a dirigir la economía es en vano, no pasa nada. Terminas mandando a la gente a la informalidad, porque ahí es donde va a funcionar la vida de todos, como está pasando en Venezuela y como también pasa aquí, como está pasando aquí post pandemia. Cuéntame, se viene el sexto foro. Ustedes son el partido más joven y además el partido que está lleno de muchos jóvenes. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en este sexto foro que se organiza en Perú? vaya, nuestra expectativa de darnos a conocer, porque nosotros primero necesitamos darnos a conocer, participar, establecer como una unión con los demás partidos que en América Latina que siguen las mismas ideas de las 5 reformas. Buscamos una alianza, en realidad, una alianza para poder conjugar algo, una propuesta política seria y que permita afrontarnos, perdón, permita que nosotros, pero nos permita afrontar todo este estatismo, todas aquellas políticas inservibles que de verdad mantienen a América Latina como un continente
subdesarrollados. Bueno, en realidad lo que nosotros queremos es una unificación precisamente para poder fortalecer como una estrategia política viable. Y entonces la Ya. mejor manera es la unificación, que eso lo plantea el maestro Mansuetti, el fusionismo. Oye, John, tenemos un par de minutos para conocerte un poquito más antes de concluir la entrevista. ¿Quién es John Bastidas? Bueno, yo acabo de terminar la carrera de Derecho recientemente, en septiembre específicamente. Estuve estudiando Ciencias Jurídicas en la Universidad de Santa María, en Caracas. Yo nací en el estado de Trujillo. Siempre, bueno, desde pequeño yo me hacía la pregunta de por qué el país iba empeorando sistemáticamente, a pesar de que yo era un niño. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, disculpa aquí que valga contar esta historia, que había una propaganda política que se difundía en la televisión acerca de la expropiación, donde se romantizaba la expropiación, donde defendían la expropiación. Y en forma de caricatura, evidentemente, se hacían esa propaganda. Yo me pregunté, pero ¿por qué le tienen que quitar esa empresa a ese señor? O sea, y poner un parque ahí. A mí no me pareció, a pesar de que me lo disfrazaban la propaganda con justicia social y el colectivismo y toda aquella cuestión, a pesar de yo ser un niño, son cosas que a mí me parecía raro. Cuando yo le preguntaba a mi mamá, por ejemplo, sobre Estados Unidos, Canadá, los demás países europeos, ella simplemente se limitaba a decirme, no, lo que pasa es que ellos son países desarrollados y nosotros somos subdesarrollados. Y como todo niño inocente, yo le preguntaba, pero ¿por qué somos subdesarrollados? Y ella, bueno, hijo, por cuestiones gubernamentales, por políticas que no se deben aplicar, etcétera. Buscaba la mejor manera de explicarle a un niño de 7 u 8 años por qué estábamos en este desastre. Entonces, cuando yo entro en secundaria, mi curiosidad sobre la política empieza a crecer un poquito más, sobre todo ya saliendo de la secundaria. Y esa curiosidad palpitante se vino profundizando mucho más estudiando derecho. Evidentemente mi percepción estudiando derecho cambió enormemente porque uno ve las coyunturas, ve los defectos jurídicos, económicos que se ven actualmente y va a buscar analizando el trasfondo y el origen, el génesis, la razón, la causa, el motivo, etcétera. Todas aquellas cuestiones que contribuyen a explicar por qué estamos en esta situación. Además de la corrupción cínica, el abuso de poder manifiesto que se evidencia aquí. O sea, en Venezuela, de verdad, eso es algo muy natural, sobre todo con los funcionarios policiales. Eh, y bueno, en virtud de eso, disculpen las muletillas, yo fui adquiriendo esa curiosidad por la política. Me gusta escribir. Yo me había creado una página en Facebook, se llama Política para Civilizados, donde precisamente hacía análisis crítico sobre el estatismo, por qué el socialismo no funcionaba, porque era mucho más viable un libre mercado, porque era indispensable la vida, la libertad, la propiedad privada, donde yo todo manifiesto eso. También al principio comencé con la educación financiera, que también es muy relevante, que juega un papel fundamental en toda sociedad. Eh, y algo que más me preocupaba sobre todo es el declive del sistema educativo. Yo creo que eso es algo que no se nos ha mencionado y es una de las cuestiones más delicadas. Hay un deterioro del sistema educativo bárbaro, bárbaro, y es sistemático, y lamentablemente a- al gobierno le conviene así. O sea, cualquier persona que manifieste Sí. erudición, conocimiento, competencia en cualquier área, ellos lo van a desplazar o lo van a convertir en un potencial enemigo. Eso pasa aquí. Es Sí, sí, la mejor forma de dominar es teniendo a los estúpidos. sí, Claro. sí, la ignorancia, la Sí, ignorancia. sí, es Y ellos, como, a pesar de que el gobierno, a través de sus mentiras, sus falacias, dice que aquí en mm, Venezuela hay una escolarización y que todo el mundo estudia, imagino. lamentablemente la calidad educativa descendió enormemente. Las infraestructuras de los centros educativos no son idóneos. Algunos colegios han tenido que cerrar porque por la infraestructura constituye un peligro. El programa curricular o el programa educativo está Sí, estrictamente regulado. E sí, inclusive los medios de información son unos libros que el mismo gobierno difundió, el mismo gobierno otorgó a cada institución pública educativa en Venezuela, cuyo, por ejemplo, yo me quedé asombrado porque los textos de historia están completamente alterados, muy alejados de la realidad y están sí, muy parcializados ideológicamente, parcializados sí, sí, ideológicamente. sí. Para cualquier persona que intente instruir por esos libros, en realidad lo que va es a perjudicarse, se va a deteriorar. Te agradezco por estos minutos que nos has dado. Te felicito, te mando un abrazo fuerte. Todos, todos
en América Latina. Todos creemos en Creemos. Muchas gracias. Y estamos convencidos de que ustedes van a hacer un gran papel ante la historia. Son los nuevos Bolívar para Venezuela, los nuevos Sucres. Y ojalá la historia sepa darles esa gran oportunidad de cambiar los destinos de ese país llanero que tanto queremos nosotros. John Bastidas, te esperamos en el sexto foro. Un Muchas abrazo gracias. desde Lima y gracias por la charla. Ha estado más que interesante. Fue John Bastidas desde Venezuela hablando con nosotros. Ya estaremos con otro dirigente o líder latinoamericano conversando rumbo al sexto foro liberal clásico latinoamericano. Gracias, permiso.